Muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, elecciones 2021. Pues bien, nos encontramos a solo 4 días de los comicios electorales. Solo 4 días nos distancian del 11 de abril y esta bien podría ser la semana de los menúes. ¿Por qué? Porque hay gente pues en las redes sociales que creen que camuflando una información que consideran les ha llegado ahí subrepticiamente y tienen los resultados ya oficiales de las últimas encuestas y los camuflan con nombres de menúes, de personajes para que se diga de ese modo cumplir con la ley, y en realidad están circulando versiones falsas. Nada que ver. Acá les vamos a malograr el menú, porque lo que está circulando últimamente se encuentra basado aparentemente en un estudio de la encuestadora Datum, pero sin embargo esta encuestadora ya salió oficialmente a decir que no ha realizado ninguna encuesta esta semana, como vemos en este tuit de la encuestadora Datum Internacional. Circula en redes sociales información que Datum no ha difundido. Estamos en campo realizando un estudio privado del cual aún no hay resultados finales, dice Datum. Del mismo modo, también hemos conversado con el gerente general de CPI y él nos ha dicho exactamente lo mismo. En el caso de ellos, esta semana se encuentran haciendo tracking, que es un seguimiento de las tendencias muy puntuales de algunos candidatos. El día de mañana jueves y el día viernes van a realizar campo para entregar un estudio el día sábado a clientes privados. El caso de Ipsos me dicen que se encuentran haciendo campo permanente. Creo que van a entregar ellos 2 estudios. Uno corresponde a prensa internacional y otro a clientes privados, que ya también los entregarían el día sábado. Es decir, hasta el momento no hay menú. Por si acaso, no se dejen engañar. Voten tranquilos, voten con la tranquilidad de saber que en este momento ustedes tienen el poder en sus manos y la decisión está en el voto que ustedes conscientemente emitan el 11 de abril. Ahora nos encontramos con el señor Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es un reconocido, no lo vamos a descubrir hoy día, es un reconocido actor cómico, pero que también es comprometido con todo lo que es el activismo social y muy comprometido sobre todo y conocedor de nuestra realidad. Así es que el día de hoy lo hemos invitado para conversar precisamente acerca de política, de las elecciones, de cómo ve él este panorama, porque nos interesa, porque lo seguimos y porque sabemos que sus opiniones además siempre tienen que ver con lo que está ocurriendo desde el mismo pueblo, desde la misma población, no ve las cosas desde arriba. Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Ramón, buenas noches a Elecciones 2021 y a todos los que están conectados en este punto con tu programa. Gracias por esta oportunidad. Carlos, el año pasado hubo movilización social, los jóvenes salieron a las calles a protestar. Pensábamos nosotros que habían tomado la batuta, que el ejercicio de su ciudadanía nos hacía albergar una esperanza de que estas elecciones, pues ellos iban a, digamos, encabezar toda la movida social y que iban a comprometerse mucho más. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que ocurrió para que en este momento, por el contrario, lo que se ve es un desánimo y prácticamente un alto índice de indecisos? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, hay una gran desazón, una gran decepción, el pueblo se siente defraudado, ve que es la misma historia de siempre, los mismos cuentos de siempre, pero con distintos protagonistas, pero es la misma historia de siempre. Prometer, todos van a traer millones de vacunas, todos van a solucionar la delincuencia se va a acabar, los robos, los asaltos, los crímenes, así como si llegara una hada a Madrid y desaparece todo. Todos van a resolver el problema de la crisis económica, pero nadie nos dice el cómo. O sea, dicen, prometen y hablan, y yo creo que los políticos de ahora, sobre todo los candidatos y las candidatas, subestiman la inteligencia del peruano. O sea, creen de que mienten, dicen cada tontería, cada estupidez, y los peruanos se van a creer. Y yo creo que tenemos un pueblo maduro. Yo confío que este domingo 11 de abril nuestro pueblo tenga el discernimiento, el criterio y sobre todo la sapiencia de poder elegir quién debe ser presidente de la República
y quiénes deben estar en el Congreso, para luego no estarnos quejando. Nos quejamos del primer Congreso, que lo cerraron, era un Congreso seguramente impresentable para muchos, se respeta la opinión. El segundo Congreso tampoco sirve para nada, pero vacaron a un presidente. Ahora son golpistas, luego se descubrieron cosas del expresidente, ahora ya no son golpistas. Pues yo creo que eso forma parte del desencanto y de esta desorientación de la gente, porque la gente, muchos, sobre todo los jóvenes, emulan, forman como íconos de la política a ídolos de barro, ídolos con pies de barro. Quedó demostrado, por ejemplo, que el presidente Vizcarra se vacunó a espaldas de la gente cuando esa vacuna le quitó a un peruano de a pie, que no tiene esa oportunidad, o que se vacunó la canciller, la ministra de Salud. El presidente dice que no sabía, Sagasti, pero al final el canciller, usted sabía, yo le pedí permiso. No, eso es mentira. O sea, eso realmente es deprimente para la política del país, que la juventud y nuestro pueblo esté viendo eso en nuestra clase política cada día más decadente, ¿no? Claro, has mencionado, Carlos, varios aspectos muy interesantes, quiero ir por partes. Mencionas el tema de las vacunas y de la necesidad que tiene toda la población, que es evidente. Nadie va a descubrir la pólvora cuando sale a la calle y ve las múltiples necesidades de la población. El problema es que los políticos no han sabido explicar correctamente cómo piensan solucionar alguna de esas necesidades. En el caso de las vacunas que mencionas, todos han dicho necesitamos vacunas, pero el tratamiento ha sido bastante, hasta cierto punto, irresponsable al prometer cosas que de verdad son inviables. Entonces yo creo que eso también la gente lo ha percibido como cierto punto, como una burla de parte de la clase política al prometer pues que yo agarro un avión, voy mañana y me traigo 4 millones de vacunas, como si eso fuera tan sencillo como decirlo. Claro, porque los laboratorios, con la gran demanda que existe ahora, no existen las vacunas preparadas para que los países las compren directamente de Estado a Estado. También se habló de la empresa privada. Rusia dijo, yo estoy abierto para negociar con alcaldes, gobernadores regionales y con empresas privadas. Pero eso quedó ahí y el gobierno dijo, no, usted no se meta, este es de gobierno a gobierno. Y ahí quedó la cosa. No sé hasta qué punto podemos pensar que la empresa privada maneja peor las cosas que el Estado. Ya ha quedado demostrado cómo maneja las cosas el Estado. Que claro, los pueblos más humildes tienen que hacer de lo que no tienen plata, de los que están quebrados, de 7 millones de empleados en el Perú, sacan su cuota para un oxigenatón, ¿no? Para un oxigenatón hacen la colecta los peruanos y luego viene la autoridad del gobierno y la inaugura, ¿no? Si encima tienen la ostra de inaugurarlo, ¿no? Y eso es lamentable, eso. Entonces, cuando vemos esas cosas, la gente no cree, pues. Pero, o sea, yo tengo que hacer mi poco oxigenatón y tener mi planta de oxígeno, ¿no? Claro. Y yo mismo tengo que poner mi plata para un balón de oxígeno. Yo mismo tengo que hacer mi chancha, los familiares, los amigos, para comprar paracetamol, es increíble, un concentrador de oxígeno. Claro. Entonces vemos que ellos opinan y prometen sin una base. Nadie les cree, han perdido credibilidad nuestros políticos. Pero aquí quiero hacer una salvedad, Ramón. Una cosa es hablar ahora, que estamos en abril de 2021, pero analicemos en 2020. No podemos pasar por agua tibia lo que ha pasado en el país. Claro. Y no vamos a personalizar las cosas. No. Pero es consecuencia incluso lo que estamos viviendo del antecedente. Ramón, yo he tenido COVID. Yo he sido un paciente de COVID. Y eso es algo muy difícil y muy duro de pasar. No sé si tú lo habrás tenido. Sí. No solamente es el daño físico, es el daño en la salud mental. Sí, es verdad. Tú piensas en esos momentos que no sabes qué va a pasar. Vienen pensamientos negativos, estrés, viene ansiedad, viene insomnio, no puedes dormir, no sabes qué hacer, qué cosa cometí. Yo no voy a privaditos, yo no voy a discotecas, yo no me aglomero con la gente y me contagié. Uso mi careta, mi doble mascarilla, mi ropa de bioseguridad, uso mi amonio cuaternario, el alcohol y me contagié. No, es que es muy contagioso. O sea, todo lo que nos aconsejan es para aminorar el riesgo, Ramón. Aminorar el riesgo, no es porque te van a proteger. Pero cuando vemos políticos que dicen, usa tu jabón y ya, no es así, es una gran mentira. Nos están mintiendo descaradamente, mirándonos a los ojos. Y eso no puede ser. Hay que comprender más a los pacientes que están con COVID, pero también a los pacientes post-COVID, ¿no? El daño de la salud mental que tienen ellos.
Es terrible, no pueden ir a dormir, quedan nerviosos. Y entonces yo quería venir a esto. Es un virus lamentablemente que realmente... el gobierno pasado no preparó al país para la segunda ola, Ramón. La segunda ola en esa época ya estaba en Europa. Y aquí se desarmaron los hospitales. A las médicas y a las enfermeras los despidieron. No se hizo plantas de oxígeno, no se compró oxígeno, menos las vacunas, no se firmaron los contratos. Sagasti lo reconoció muy tarde, porque no sé por qué a quién quería proteger con su silencio, y Sagasti dijo, no es un invento mío. Cuando llego a Palacio y Gobierno, no encontré un solo contrato firmado, un solo contrato legal, pagado para traer vacunas, ni un solo contrato, solo conversaciones. Pero Chile ya tenía su contrato, ya tenía, claro. Colombia también. Porque otros países sí lo tuvieron y nosotros no. Entonces ahora decimos, y solamente 10 segundos, ahora decimos, no hay vacunas, que no hay vacunas, ¿cómo van a llegar? ¿Qué laboratorio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 2020? ¿Por qué no nos prepararon? Incluso la historia cuenta que ya se había cerrado una conversación muy avanzada con Pfizer y el propio gobierno observó el convenio, el contrato que ya había sido enviado a la Cancillería, y por cuestiones que no tenían absolutamente ningún sustento lógico, esa famosa comisión multisectorial que al final de cuentas se tira abajo el convenio con Pfizer y inicia recién las conversaciones con Sinopharm 2 meses después, y Pfizer, el laboratorio Pfizer nos puso en la cola y comenzó a distribuir y a cerrar con otros países, porque en este momento es escasísimo. Y ahí es donde la historia nos va a contar luego qué es verdaderamente lo que ocurrió. Otro aspecto... Es lamentable, Ramón, disculpa que te interrumpa. Y no te olvides que en septiembre de 2020, antes de la famosa vacancia, ya Rusia había ofrecido 20 millones de vacunas a Perú. Y no las aceptaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue responsable? Son todas nuestras clases políticas, es una sarta de mentirosos. Y ahora no es justo que mueran 200, 300, y a nivel nacional, con los datos de Sinadef, están muriendo 800 o 1000 peruanos diarios, ¿no? ¿Y quién va a responder a la vida de esa gente? ¿Quién comprende el dolor de los deudos, de la familia? Todos quedan en líos políticos, en los odios, los resentimientos, los insultos, quién llega al poder, quién se agarra el botín. Eso es lo único que les importa a los políticos. ¿Y quién comprende el dolor de la familia, de perder al ser querido, a tu padre, a tu madre? No, porque no todos se incumplen y todos son irresponsables. Este virus es así. Este último es 10 veces más contagioso. Pero no tenemos ninguna protección. Entonces tenemos que reflexionar mucho más sobre eso y no buscar echar la culpa a los demás y no ser una autocrítica de cómo no se han hecho bien las cosas. Hoy ha salido un ranking, el Financial Times, ha salido que el Perú es el primer lugar de peor manejo de la pandemia. Claro. Lo sabes, ¿no, Ramón? Entonces yo te pregunto, si encima de Perú están todos los países que han manejado mal y el Perú es el primero, ¿por qué? ¿Porque hacemos privaditos? ¿O es porque también los gobiernos no manejaron bien las cosas? Entonces tenemos que ser autocríticos. Si no pensamos y no repensamos qué es lo que hemos hecho mal, entonces simplemente nos dedicamos a insultarnos, a odiarnos, y así no vamos a lograr nada. Porque los políticos al final se arreglan entre ellos y llegan al poder y se llenan de millones, ¿no? Como dijo alguien, ¿no? Los presidentes del Perú salen por la puerta grande, porque por la chica aumenta todo lo que se ha robado. No pasa. Ahora, ¿no? Es verdad lo que menciona. Es verdad. Pero nos encontramos además en un momento en el cual tenemos la oportunidad de cambiar la historia, porque tenemos la sartén por el mango, al menos en este espacio, en este pedacito de historia, en este tramo, podemos con nuestro voto cambiar esta situación. Sin embargo, la oferta tampoco es buena, porque los 18 candidatos, por ejemplo, hay ejes que no se han tocado como deberían ser, y es algo que tú también hablas mucho en tus redes sociales, el tema de la seguridad. No es un eje que se ha tocado, digamos, con la seriedad y el compromiso que se debe tocar para decirnos cómo piensan hacer para reducir al menos los índices de la criminalidad que se han disparado por todos lados, aún con cuarentena, aún con toque de queda. Estamos viviendo una etapa terrorífica en cuanto a delincuencia, y yo no encuentro una oferta seria que nos diga este es el camino por el cual vamos a transitar y vamos a reducir estos índices. ¿Tú la encuentras? Mira, Ramón, sumado a la delincuencia propia, la delincuencia peruana, terrible, cada vez más cruel,
Yo he visitado 10 años penales, Ramón, 10 años he visitado penales. Hemos hecho mucho trabajo en los penales de todo el Perú, pero hoy por hoy la delincuencia peruana es muy cruel, muy sangrienta, y ahora se agrega la delincuencia extranjera. Claro, todos dicen extranjera, pero nadie se atreve a decir venezolana, colombiana, no sé por qué, cuando ellos son lo que son. Y lamentablemente aquí con el tema, con el cuento de los refugiados, se abrieron todas las puertas, las fronteras del Perú sin ningún filtro. ¿Usted tiene antecedentes penales? ¿Tiene usted documentos? ¿Qué ha hecho usted en su país? ¿Usted es un ratero? ¿Usted es un ladrón? ¿Un asesino? ¿Un sicario de Venezuela? ¿Y viene usted acá a asaltar, a matarnos? Por favor, ¿dónde estamos? ¿No? Y encima, 66 personas que han estado reunidos para planificar cómo vengar a un sicario, un marco, raquetero de esa misma nacionalidad, lo sueltan. Viene la fiscal, Gotuso, creo que se apellida, y lo sueltan. No, porque las armas no las tenían en posesión. O sea que si tú vas a una casa y encuentras un misil, ¿no? No sé, tienes que cargar un misil para que tengas culpabilidad. Así son las leyes en nuestro país, Ramón. Son una vergüenza, es un asco lo que ha pasado. Porque esos 66 están libres. ¿Para qué? Para matarnos, para asesinarnos, para asaltarnos, para robar celulares, para matarte por tu laptop, ¿no? Para arranchar las carteras a las señoras por toda la pista. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? O sea que las armas y la droga eran parte de la escenografía, de la decoración de la casa de Chaclacayo. Pienso yo, que ¿cómo se puede convertir en la delincuencia así? ¿Cómo se puede hacer una estrategia con inteligencia, con seguimiento, que lo hizo la policía en meses, para que en unas horas la fiscal destruya todo el trabajo de la policía? Eso no se puede admitir, porque yo te digo, es un asco, una vergüenza, es un golpe bajo a la seguridad ciudadana. O sea, los peruanos tenemos derecho a vivir tranquilos, a vivir en paz, que tenemos que soportar la delincuencia propia y ahora la delincuencia extranjera, ¿no? Es muy difícil. Y encima que lo regresan en avión, yo lo regresaría a pie a Venezuela. Claro. Aquí vienen los venezolanos honestos a trabajar, pero no a asaltarnos y a matarnos. Eso no se puede permitir. Y aquí no solamente es la policía. Aquí yo pienso que ya está tan desbordada la delincuencia en el Perú que tiene que ayudar a las Fuerzas Armadas y sobre todo incidir más en la inteligencia para nosotros ser proactivos en los movimientos de estas bandas criminales, que son terribles. Ya no se sabe, yo no sé en quién confiar. Te asaltas una mototaxi, bajan y te meten un balazo. O de un taxi. Usted no confía en que vivir encerrado. O sea, no respeta, como dices tú, ni el toque de queda siquiera. Salven y asaltan. Eso quiere decir que no respetan a la autoridad. Sería muy difícil, muy complicado para el Estado peruano. Ya no se puede retrotraer el tiempo, ya no se puede regresar a ese momento inicial donde se aperturaron las fronteras, es verdad. Pero es muy difícil, por ejemplo, en este caso particular que mencionas, decir, señores, estos señores tienen antecedentes, se les ha encontrado en posesión de armas, y regresarlos a su país. Es muy complicado. ¿Crees que eso sería, no sé, malo? Eso me parece que es perfectamente justificado. Según las leyes peruanas, ¿me dices? Lo que pasa es que todos los candidatos proponen algo así, pero veo que el gobierno, no sé por qué, no lo intenta siquiera ejecutar de ese modo. Yo digo, es muy difícil en la actualidad hacerlo, lo ves complicado, o sea, me parece que no se está rompiendo nada, ningún convenio internacional, no se está rompiendo en absoluto la legalidad peruana si es que se le regresa a su país por habérsele encontrado en posesión de drogas, en posesión de armas, en evidente situación delictiva y además con antecedentes policiales. Entonces, lo que pasa, Ramón, que aquí el problema es que el presidente del país donde viven es tan corrupto, ladrón, delincuente como ellos. ¿Te han puesto a pensar en eso? Imagínate, fíjate lo que hizo el señor Maduro en su país. Cuando llegan las vacunas, en vez de vacunar a los policías, está vacunando a sus paramilitares, ¿no? Que andan en motos, disparan, ahí lo están vacunando. Ah, no están inmunes. Ese es Maduro, pues. Entonces tú ahí te imaginas qué clase que te viene acá. ¿Quiénes son? Los que han abierto las cárceles de Venezuela y los han mandado para acá. ¿Para qué? Para destruir el Perú. Disculpa, para traer abajo a nuestro país, para eso. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo de inteligencia y comenzar a expulsar a esta gente, a estos extranjeros, a estos malos extranjeros que han llegado al país a traernos muerte, traernos robos, asaltos. Los negocios se cierran. O sea, un chifa en el Coma lo han asaltado 4 veces en un mes, ya cerró. ¿No estarías de acuerdo, Carlos, en que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a patrullar? ¿Estarías de acuerdo en ese tipo de medidas?
¿O cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que se debería empezar por ser la solución a este problema? Mira, Ramón, el presupuesto nacional a las Fuerzas Armadas, para el Ejército, Marina, Fuerza Aérea, es un presupuesto muy grande, muy fuerte, hablamos de miles de millones. Entonces, tenemos que invertirlos en eso. No siempre que estén en los cuarteles marchando y preparándose por una guerra que no sabemos si algún día llegará. Entonces, ¿por qué no hacemos que las Fuerzas Armadas tomen la frontera del país, pero con una manera inteligente, ¿no? Una manera, claro que la frontera es muy grande, pero hay que hacerlo, tenemos que moverlo, porque es una coladera. Incluso hay mafias, lamentablemente, de buenos policías que hay, pero hay malos policías también, que los hacen pasar, ¿no? Coyotes, tenemos coyotes, ¿no? Por todos lados, y los hacen pasar, y por plata. Hay buenos venezolanos que vienen a trabajar honradamente, pero también hay muy malos venezolanos, criminales que vienen acá a nuestro país, que en las Fuerzas Armadas tomen la frontera del Perú. Y por ejemplo, los lugares, las instituciones estratégicas que sean del Perú, qué sé yo, de energía, etcétera, que las recuerden las Fuerzas Armadas, no la policía. ¿Cómo está un policía cuidando la embajada? Depende de la embajada, tiene más plata, que hay un convenio, pero que los mismos de embajada te comen su plata y que se cuiden su embajada, porque estamos en una crisis de seguridad, y que la policía salga a cuidar, y que no estén en las oficinas los policías, que los preparen los policías para que salgan a las calles a cuidarnos. Y cuidado, se ha estado dando una preparación muy corta a los policías, ¿no? De 6 meses nada más, aunque sea de 3 años. ¿Sale realmente preparado un policía de solo 6 meses de prepararse a las calles? Y otra cosa más, ¿te acuerdas de estos casos de Chiclayo y de Piura, de un policía que le dispara a un delincuente y el policía va preso? ¿Qué es eso? De esos casos hay un montón, ¿ah? De esos casos... ¿Dónde estamos? No se le da... El policía no te va a defender, no va a sacar su arma, pero el delincuente sí. El delincuente tiene todo el derecho de matar. Por eso decía irónicamente en las redes, extranjero, tú que matas, asesinas, que eres ratero, ladrón, sicario, ven al Perú, ven, acá tiene todas las puertas abiertas. Política de puertas abiertas. Viene un fiscal y te suelta. Feliz, este es el paraíso para la delincuencia. Lo digo irónicamente, pero a mí me da rabia e indignación que nuestras autoridades, Ramón, sean tan pusilánicas, tan cobardes y tan ineptas que no puedan resolver este problema. No podemos dejar entrar más gente acá, lamentablemente. Los buenos estarán, tiene que haber un filtro, no puede ser una coladera. Y el gobierno tiene que comprometerse más con la seguridad ciudadana. Si no hay seguridad ciudadana, si la delincuencia campea al 100% en el país, también afecta a la economía, no solamente el virus. Por supuesto, impacta directamente las inversiones, todo esto está de algún modo entrelazado. No solamente es cuestión de que a las personas les están robando sus celulares y las están matando por ellos, hay mucho más que tiene que ver mucho con los cimientos del propio Estado. Carlos, un placer conversar contigo, se nos está agotando el tiempo. Dame un último mensaje previo a las elecciones, a solo 4 días de estos comicios del Bicentenario. Bueno, hay que votar por alguien, también está la opción votar en blanco, tú quieres votar viciado, otros no quieren ir a votar, bueno, con un voto de protesta, un gesto de protesta, otros no quieren ir a votar porque los presidentes de mesa no están vacunados, cuando se prometió que iban a estar vacunados, ojo, Ramón, y ahora se les mintió. Entonces, lo que a la gente le molesta, Ramón, es la mentira. Yo le pediría a nuestra clase política, basta de ser tan mentirosos, basta de querer engañar al pueblo, basta de decir prometer una cosa y no cumplirla, ¿no? Vienen 20, y no un solo millón, no tenemos más. Y ya están los 20, ¿cuánto llegarán? ¿A este ritmo nos van a poner acá 2, 3, 5, 7, 8 años? Por favor, ¿dónde estamos? Chile ya tiene la mitad de su población vacunada. ¿Por qué? Porque hicieron mejor las cosas, porque le pagaron a los laboratorios, Ramón, porque están recién haciendo la vacuna. Les dieron plata a los laboratorios. Si tienen la vacuna, nos venden a Chile. Ya tenemos la vacuna, usted nos financió. Aquí está su millón de vacunas. Así se tiene que trabajar. Pero aquí endiosan a gente que no merece, gente que hizo malas cosas. Entonces, esa historia no se tiene que volver a repetir. Y yo, antes de pasar a lo último, debería haber una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que investigue todo esto, lo que ha pasado, que es un crimen de lesa humanidad, ha sido un genocidio, digan lo que digan, y aquí no estamos diciendo quién o tal, cuál es culpable. Tiene que hallar culpable, no solamente es uno. Y la gente que nos ha robado con el alcohol, las mascarillas, nos han robado con los balones, con los ventiladores, nos han robado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien está preso? Nadie. No puede ser. Mi mensaje final es solamente a mis hermanos electores peruanos, que sepamos elegir, que no nos vamos a equivocar. El Perú ya no da para más.
el Perú ya no da para más errores. Estamos en el borde del abismo ya. Así que ya no comenzamos a caer. Así que mantengamos la esperanza. El Perú es un país rico, de gente buena, pero el Perú es más que gastronomía, es ciencia, tecnología, tenemos muchas riquezas. Yo creo que vamos a salir adelante. Yo tengo fe que vamos a salir adelante y que este 11 de abril el pueblo tome la mejor decisión. Muchas gracias, Carlos Álvarez. Ha sido un gustazo tenerte por este programa, en este espacio. Esperamos tenerte siempre. Muchas gracias y mucha suerte este 11 de abril. También vas a ir a votar. ¿Ya tienes decidido el voto? No me digas por quién. No, todavía no tengo decidido mi voto. La verdad, a mí no me gusta ninguna, honestamente. Hemos visto cosas de algunos políticos que a mí me han desencantado, sí, que yo no les creo. Creo que hablan para la tribuna, para la platea, ¿no? Claro. Para que hagan aplausos, pero de ahí a que lo hagan, muy difícil. Porque si ni siquiera saben cómo. En fin, muchas gracias, Carlos. Mira, hay una candidata, por ejemplo, que dice, ¿de dónde va a sacar usted plata? Voy a unos ahorros la Telefónica. Y tiene razón, ¿cuándo empieza ahí? 2.000 millones. Vamos a bajar las exoneraciones, ¿cuándo empieza? 2.000, 3.000 millones. Y está bien, no me parece mala idea. Pero solamente en Reactiva Perú, el Estado le dio a las empresas 65.000 millones. ¿Tú crees que con 2-3 mil millones vas a levantar el país? No, Ramón, tenemos que ser objetivos en eso, realistas en eso. No dar un flor a la gente para, sí, qué bueno. No, eso no alcanza, pues, hermano. El país tiene muchas necesidades. Hay que hacer más hospitales. Ni las tablets han llegado y tiene que se levantar los niños. Salió un poquito nada más. Así que no mientan, pues. Nos pasaríamos horas hablando de esto, Carlos, pero tenemos que irnos. Muchas gracias. Pero vayámonos con una sonrisa, mis amigos. Se va a hacer la cuña, el rey de los memes. Yo no. Yo me tengo una cosa. Yo no sé por qué dicen que Pizarro atrapó a Atahualpa cuando Pizarro todo el tiempo ha estado jugando en Alemania. No me parece. Hay un problema ahí. Por ejemplo, otra cosa más. ¿Sabes qué cosa es comediante? ¿Qué es? Es una persona que come un diante. Comediante. Son pensamientos que yo tengo. Y otra cosa más. La masturbación es artesanal. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es 100% hecho a mano. Gracias. Gracias, Carlos Álvarez. Vamos con una sonrisa. Saludos, amigos. Chao. Nos vemos. Una pausa y regresamos con Edición Central, elecciones 2021. Pausa y volvemos.